con daños cerebrales si no ha tenido un buen parto. El daño cerebral a veces es irreversible. Ningún profesor, por más mago que sea, va a poder solucionar el daño cerebral. Por eso, el embarazo, la salud de la madre, el parto y el cuidado en los primeros días, semanas, meses y años de los niños es bien importante. Cuando ya llegue a la escuela, el profesor, la profesora, tiene que tener las bases mínimas para que haya un trabajo educativo importante. Biológicamente, bien cuidado, desarrollado, con alimentos nutritivos y que tenga un desarrollo cerebral y afectivo consistente para que el maestro pueda trabajar de la mejor forma. Dos preguntas más antes de entrar en tema. Ministro, de pronto soy muy radical. Considero que esto es muy personal. El colegio, los establecimientos educativos, me parece que se han transformado en transmisores de información. Porque la educación comienza en la casa. Sí, y la educación tiene que ver con formación. Educación no es instrucción. La instrucción es una pequeña parte de la educación. Hay que dar órdenes, hay que dar pautas, hay que dar actividades, de acuerdo, pero es lo instructivo. Pero es una pequeña parte de la educación. La educación es mucho más grande. Sí. La educación también es contenidos, sí, pero es otra pequeña parte. La educación es un conjunto de actividades, también es una parte de la educación. La educación quiere decir materiales, láminas, juegos, libros, textos, computadores, son pequeña parte, pero la educación es algo más grande. ¿Cómo podemos entender educación hoy? Diríamos, Andrés, en pocas palabras, la educación es el proceso deliberado, no casual. Usted, Andrés, está caminando por la calle, baja de la Plaza Murillo por la Ayacucho. Sí. No se fije que ahí había una cáscara de plátano, resbala, se cae. Sí. Y nunca más usted va a caminar mirando arriba, va a fijarse ahora en la calle que hay. Ha aprendido a no caminar destruido, a no caminar distraído. Ha aprendido usted, pero ese aprendizaje no es educación. Ahora, eso es casualidad. Educación es un proceso deliberado, planificado para desarrollar todas las capacidades, todas las posibilidades, todas las inteligencias que tiene el ser humano. Esa es la verdadera educación. De pronto volvemos al mismo tema en las conclusiones de este programa, pero ¿cómo? Porque es fantástico lo que menciona, ministro, fantástico. Pero nuestra sociedad no ha agarrado eso. O mejor, has reducido la educación a instrucción. Excelente. Has reducido la educación a amaestramiento. Y peor, sí, estos últimos 14 años, la educación ha sido reducido a adoctrinamiento político partidario. Sí, señor. Lo comparto plenamente. ¿Cómo podemos revolucionar, comillas, la educación en un momento tan difícil? Retomando la educación, poniéndolo de pies, haciendo lo más importante. Por ejemplo, capacitar a nuestros maestros, sí, apoyar su esfuerzo, su sacrificio, para que tengan varias herramientas que mejoren el trabajo educativo. Mejorar el trabajo de los docentes en aula, para que sepan utilizar el espacio del aula, los pupitres, la pizarra, la tiza, libros, textos, etc. Excelente. Educación en aula, educación presencial. Junto a ello, educación virtual, como todo el mundo lo hace. ¿Qué quiere decir educación virtual? Junto al docente en aula, puedas recurrir vía celular, vía computadora, vía otras vías, a la nube digital para acceder a mucho material. Si no hay internet, vía radio, vía televisión, educación a distancia. Entonces, estas distintas modalidades de educación, hoy día, el maestro debe tener la posibilidad de combinarlos para mejorar su proceso de enseñanza y los procesos de aprendizaje. Para cambiar se necesita convencer. Exactamente. Yo lo estoy viendo acá. Persuadir. Excelente, lo estoy viendo acá como responsable. Pero está bien, hay que persuadir, hay que convencer a los profesores. ¿Y los padres de familia? También. Le doy un pequeño dato, Andrés. Desde los días anteriores, las semanas anteriores, hemos comenzado un masivo proceso de capacitación en educación virtual, en el uso de herramientas virtuales en educación, aplicadas a educación. Y hemos firmado convenios con 3 empresas grandes: Google, a nivel mundial, Google, Microsoft y Cisco. ¿Ya? Estos cursos, y además Tigo, hasta el 9 de mayo, tenemos las estadísticas que nos mandan estas empresas,
tenemos más de 120.000 inscritos en estos cursos de capacitación. ¿Qué quiere decir esto? Que los maestros y maestras tienen hambre de aprender, de capacitación. Esto es impresionante. Nunca en Bolivia se había hecho una capacitación masiva en el uso de herramientas virtuales. Y no ha sido de manera coercitiva, digamos, ¿no? Para que se adscriban. Además, gratuita. Se inscriben al portal del Ministerio de Educación, eligen el curso que les agrade y ellos cursan. Y después de 2, 3, 4 semanas de curso, nosotros les daremos su correspondiente certificado. Esta es una forma de trabajar juntos. Además, esto lo hemos conversado con sus dirigentes, con la Confederación de Maestros Urbanos y también la Confederación de Maestros Rurales. Puedo decir, doy fe al pueblo boliviano, que los maestros quieren capacitarse, tienen el deseo de mejorar su forma de enseñanza, y esta es la mejor muestra. Más de 120.000 maestros inscritos que estos días están por vía digital estudiando diversas plataformas en esos cursos de capacitación. Bien, mi jefe de piso me está diciendo que entre en tema. Perdón, pero algo que conviene aclarar. Tú bien dijiste, se habló mucho estos 14 años de revolución educativa. Nada que ver. La palabra revolución quiere decir ruptura. Claro. Quiere decir violencia. No, yo no soy amigo de revoluciones ni de ruptura, sino tranquilamente, como decías, con persuasión, si quieres, en el buen sentido de la palabra, seducción, convencimiento. Porque el maestro no es enemigo del gobierno, ni los padres de familia de los machos. Maestros, padres de familia, estudiantes, autoridades, todos juntos para mejorar la educación. Esa es la posición. La administración moderna dice seducir al cliente interno. Fidelizar al cliente interno, en este caso los profesores. Así es, y ese proceso nos va a llevar a un cambio verdadero. A mediano y largo plazo tenemos que construir en Bolivia un pacto nacional por la transformación educativa. Ese es nuestro lema. A ver, puedes leerlo en voz alta, Andrés, tú que tienes voz de locutor. A ver, por un pacto nacional para la transformación educativa. Esto no lo va a hacer el gobierno solito, ni los maestros solitos. Lo vamos a hacer todos. Ustedes, periodistas, medios de comunicación, las iglesias católicas, evangélicas, universidades, empresarios, Ministerio de Educación, Confederación de Maestros, todos. ¿En cuánto tiempo será esta transformación? ¿5, 10, 15 años? Mientras yo esté de ministro voy a trabajar a poner las bases de este pacto nacional. Ojalá que el siguiente gobierno pueda continuar esos pasos hasta lograr un pacto que dure el cambio 10, 20, 30 años. Me voy a meter en problemas. Yo creo que la educación tiene que ser autónoma. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que ser, no parte de un gobierno, sino parte de un Estado. ¿De acuerdo? Ahora, parte de un Estado. De acuerdo. Para que no sea parte solo de un gobierno y esto o solo de un partido. Para la gente que lo está mirando, Finlandia, Finlandia, que son top en educación en el planeta. Un exministro dice, sí, ministro. ¿Tu papá es ministro? Sí, mi papá. Perfecto. Pero cuando un chico le dice, mi papá es profesor... lo más respetado. Es lo más respetable. Y lo mejor pagado. Y son magísters, además. Para ser profesor de primaria, no hay que ser licenciado. Hay que tener maestría. Claro. Y para un cargo hay muchos concursantes y pocos los elegidos. Pero eso se logra con un pacto nacional. Porque si no logramos, Andrés, un pacto... Yo que he sido actor de algunas reformas educativas, cada reforma dura lo que dure ese gobierno. Por ahí nos critican. Así es. Ministro, ¿estaría de acuerdo con que sea autónoma la educación? Autónoma en ese sentido de que sea una política de Estado, no una política de partido ni de gobierno. Excelente. Y responsabilidad de todos. Claro. No, eso es lo que tiene que ser la educación, porque la educación, por ejemplo, le doy un pequeño ejemplo. Cuando yo llegué al Ministerio de Educación, en febrero, no he visto un Ministerio de la Educación. He visto un Ministerio de la Educación escolar. Y el Ministerio debería ocuparse de la educación en más amplio sentido de la palabra. Y cuando hablé con el ministro de Salud, bueno, que ya con 2 ministros, he sentido que no es Ministerio de Salud, sino Ministerio de los médicos. No, pues tiene que ser de la salud, o lo mismo el Ministerio de... Esto es integral. Integral, y esa visión amplia es la que tenemos que tener plenamente hoy. Bueno, vamos a comenzar ahora sí. Está el ministro Víctor Hugo Cárdenas, un lujo, un lujo para el país. Vamos con el saludo de nuestra compañera de trabajo Alicia Reyes en quechua y con José Luis Esteban Yandureza. Vamos primero con Alicia. Alicia, te saludo, bienvenida, buenas.
Buenos días, Andrés, y también de la misma manera saludar al ministro de Educación que hoy día va a estar aclarándonos algunas dudas de nosotros y también de toda la población. Ramantana paykurispa canchis tukuy llank'aq masikunama hinallatas chantapis napaykurispa llatas ministro kajkunama noqanchis suti charispa kasunchis tukuy tapukuyta kunapunchaypi. Gracias, Ali. Está con nosotros José Luis Esteban Yandureza en nuestro idioma guaraní. José Luis. Buenos días, Andrés. Un saludo cordial hasta La Paz. También al ministro de Educación, Víctor Hugo. Un saludo cordial y también un gran abrazo a nuestra querida compañera Alicia también. Tamara de Metetranetas de Cueño Cuara, ya yo soy Juan Barezaca, Rupis de Cueñano y ministro de Educación Cuapi. Y por ahora van ya por su pejaeco 720-34-234. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a José Luis, gracias a Alicia. En este primer bloque, lo que queda del bloque, vamos a hablar de las clases virtuales y vamos a formularle al ministro las preguntas que usted, padre de familia, tú te estás haciendo. Sus colegas. Eso le iba a decir. Alicia. Sí. Aunque no hay meras una cami, pero hay meras una que son coilari. ¿Y en guaraní cómo sería? Por lo que ha dicho, dijo dos cosas, no solo diría una sola palabra, José Luis. Ya Soropay, José Luis. Sí. Además suena tan bonito, ¿no? Ya Soropay parece Dios te lo pague. Hermoso. Bien, está con nosotros mi compañera de trabajo, Sonia Quispe. Sonia. Hola, Sonia, buen día. Hilata Andrés, ukamaraki hilata Víctor, arunta siñari, ukamaraki takpacho aniri hila kuyakanaka, imara aruta, akana istaña takisti uakis atarakita, no ichrusti aka educación toquetawa, aruskit ataskat. Askura pana Nancy. Ma chañeri intata ambuale, yo quiero callet ataguale soma, hichato sarinta se bañan. Unta se bañan hilata. ¿Qué se han dicho? He coqueteado con la... Le dije que su voz es tan agradable como la forma en que está vestida, como chañare castellano en conozpas. ¿Jilguero? Sí, jilguero, es amarillo. La ropa, la manta y la pollera de ella, ¿no? Está preciosa ella. Bellísima. Muy bien vestida como siempre. Bien, vamos a hablar de las clases virtuales en este primer bloque. A ver, todo lo que nos dice el ministro, bárbaro. Pero ¿está funcionando el tema de las clases virtuales? A ver, Andrés, seamos realistas y sinceros. Sí. Yo tengo este sueño de educación virtual casi 3 décadas atrás. En 1994 fui protagonista de la primera conexión oficial del Internet de Bolivia al mundo. Antes no había. Entonces habían 2 proyectos, uno en La Paz y otro en Sucre. Y desde la vicepresidencia, con respaldo del gobierno, hablé con los responsables de ambos proyectos y con ambas cooperaciones que apoyaban ambos proyectos. Los fundí, los uní en un solo proyecto y impulsé la Fundación Bolnet. Esa Fundación Bolnet fue presidida por mi ex antecesor, por el anterior vicepresidente, don Luis Ocio Salginés. Sí. Además era mi ex profesor en la universidad. En paz descanse. Sí, le invité para que preside esta fundación. Entonces, se hizo la primera conexión en la vicepresidencia el 94. Ya pasaron 26 años. El Internet, después de casi 3 décadas, sigue siendo lento y sigue siendo caro. Lamentablemente hemos perdido 3 décadas en poder, por ejemplo, tender fibra óptica en todo el país y a todas las familias. Hemos perdido tiempo. Buena parte del Internet hoy funciona por antenas. ¿Ya? Otra cosa, podríamos haber ya utilizado en la educación virtual y el Internet. No se lo hizo. Y durante los últimos 14 años se han capacitado a maestros en esta educación. Hoy los busqué, estos días los busqué con lupa, ¿dónde están? Para que nos ayuden. Tienen certificados, pero no hay aprendizaje, no están. Es una pena. Por eso hemos iniciado... Hasta computadoras creo que hicieron. Se han repartido computadores con sistema operativo Linux. Las que vamos a entregar nosotros va a tener sistema operativo Windows, que es lo más moderno y práctico. Entonces, y junto a una capacitación. No puedes entregar a los maestros computadora sin la previa capacitación. Claro. Entonces, estamos capacitando a los maestros y vamos a entregarles computadoras. Y en ese sentido, después de 3 décadas de pérdida de tiempo, ahora nuevamente estamos retomando el impulso para promover la educación virtual. En ese sentido, yo diría, Andrés, que hoy, lamentablemente, no hay todavía una plena comprensión de lo que es educación virtual. No de mala fe, de muy buena fe,
hay padres de familia, hay educadores que creen que lanzando mensajes del docente vía WhatsApp a los estudiantes y estudiantes respondiendo vía WhatsApp al profesor, creen que hacen educación virtual. No es cierto. Lo hacen de muy buena fe, no tiene la culpa ellos. Tiene la culpa de gobiernos anteriores que no hicieron un adecuado proceso de capacitación. Educación virtual es más. O si no, cualquier aplicación de llamadas, de videollamadas, creen que es educación virtual. No, educación virtual es otra cosa. Es, por ejemplo, utilizar plataformas. Por ejemplo, yo soy antiguo docente en universidades fiscales y privadas dentro del país y también fuera del país. Todo docente contemporáneo hoy, dentro y fuera de Bolivia, en universidades serias, combina educación presencial con educación virtual. Por ejemplo, Microsoft tiene un programa muy conocido que se llama Team. Claro. Se escribe TEAM, en inglés sería como equipo. Google tiene un programa muy conocido que es Classroom, claro, muy utilizado. El tercero, Cisco, ha popularizado su programa Webex. Pero hay otros. Hay el Moodle, está el Schoology y una infinidad de plataformas. El uso de esas plataformas, más WhatsApp, videollamadas, etcétera, plataformas virtuales, entornos virtuales y su uso pleno, una integración plena con educación presencial, educación a distancia, eso es educación virtual. El docente tiene que estar capacitado en todo eso. Ahora, hay unidades educativas que tienen todo esto. Antes del coronavirus y antes de la cuarentena ya trabajaban con plataformas virtuales. Van a continuar haciéndolo. Otras a medias, otras están comenzando, otras definitivamente. Y desgraciadamente la mayoría no lo tiene. Entonces no es justo, como he escuchado algunas opiniones de amigos míos, generalizar y ponerle una nota. Cuando están haciendo mal educación virtual, que no es, decir que eso es educación virtual. No, eso no es una crítica seria. Yo soy el primero en reconocer que no todo es educación virtual. Por eso estamos trabajando y los siguientes días vamos a publicar un reglamento que ponga claramente las reglas de juego. ¿Qué es educación virtual? ¿Qué no es? Por ejemplo, digamos, en las universidades lo que se está haciendo estaría bien. ¿Cuál, por ejemplo? A ver, una plataforma, dime. Por ejemplo, la UPB utiliza Moodle. Sí. La Católica utiliza Webex. Está bien. Está bien. Hay que ayudarles a que lo desarrollen mucho más. Pero que un profe le dé tareas a un niño de primero básico, ¿está bien eso? Depende qué. Por ejemplo, en primero básico hay aplicaciones particulares para primero básico, segundo, tercero, cuarto, para primaria. Hay otras para secundaria, hay otras para universidad. Incluso hay para inicial. Maravillas, ahora, Andrés, maravillas. Ahora se complica cuando uno pone nota. O dicen, esto que estamos avanzando va a ser parte de la evaluación, va a ser parte del puntaje. No, se puede calificar perfectamente. Excelente. La educación virtual no excluye calificaciones. Es posible calificar. Hay varias formas de calificación. En Bolivia, lamentablemente, evaluación los reducimos a examen. Y además hay docentes, mis colegas, cometemos el error de decir lo siguiente. Entramos al aula, muy buenos días, señores estudiantes, por favor saquen una hoja de papel, examen sorpresa. ¿No? O sea, policializamos la educación y no es así. Lo bueno de las plataformas virtuales... Y el educador tendría que coadyuvar. Exacto, ser amigo de los estudiantes. Y no entrar a decir, profesores, conmigo nadie se saca más de 80. No. 100 se saca el Espíritu Santo, nadie lo ha visto, y ese tipo de cosas. No, pues eso ya pasa de moda. Lo bueno de las plataformas virtuales, Andrés, es de que el docente puede subir sus lecciones, su material, videos, charlas, actividades, lecturas y también evaluaciones. Y el estudiante lo puede decir inmediatamente, o un día después, 2 días después. No es necesario que funcione sincrónicamente ese mismo momento. Ahora, hay otras formas donde docente y estudiante pueden comunicarse en ese momento. A eso se llama online en inglés, o en línea. Hay varias formas. Por eso, esas formas virtuales de educación, junto a la educación presencial, tienen que combinar. Ahora, Andrés, debo reconocer y conviene aclarar a todo el país, ninguna plataforma virtual, ninguna forma de educación virtual, por más maravillosa que sea, va a sustituir a la magia del profesor y de la profesora. La pizarra. Y yo no es porque tú estés aquí. A mí me gustó la música desde pequeño y si me enamoré del piano, ha sido gracias a un gran profesor de música que tuve en el Colegio Ayacucho.
tú sabes, permíteme decirlo, el mejor colegio del mundo. Coripaití, El Coripaitá. Coripaitá, ¿ya? Justo está. En ese colegio yo tuve un gran profesor de música, seguramente tú lo has conocido. Sí. Se llamaba Gilberto Rojas. ¿Quién era, Andrés? Un honor, mi viejo, mi padre. Tu papá. Él me hizo tocar, por primera vez, tocar y a tocar el piano. Yo en la zona del lago, de donde soy oriundo, tocaba armonio. El armonio es parecido al piano, pero hay que pedalear, hay que pisar el fuelle y vas tocando, ¿no? Mi padre- Pero cuando aprendí música gracias a tu papá. Mi padre era para que la gente en el campo entienda, era un cara que salió de la Merinst, cuando la Merinst enseñaba en inglés. Fue a la guerra del Chaco. Cuando fue profesor de música, enseñaba tarca. Mira, mira. Tarca. Y es un hombre que yo lo he entendido, porque hay que estar en el frente de batalla. Yo decía, ¿por qué mi padre hizo Viva Santa Cruz, Flor de Chuquisaca, etcétera, etcétera? Yo dije, Cunumisita. Columicita, Negrita, hay que sentir aquello. Después de la guerra del Chaco viene él y empieza a componer para todo el país. Un tipo que pensaba Impresionante. hace más de 50 años, 70 años, pensar en la unidad de Bolivia, lo que hoy en día se sigue hablando. Te cuento una anécdota de la unidad de Bolivia y otra de la unidad latinoamericana. ¿Podrá ser después de la pausa? Con todo Sí, gusto. bueno, hemos roto todos los moldes, me queda la pregunta 1, pero prometo que vamos a hacer todas las preguntas y por supuesto sus preguntas a través del WhatsApp. Está el ministro de Educación, el licenciado Víctor Hugo Cárdenas. Hacemos la pausa.